Puesta en marcha del laboratorio. Debemos descargar 3 programas necesarios para el taller de Oracle NoSQL. Como primer paso, accedemos a la página de descarga de Oracle para obtener el archivo OWA de la máquina virtual. Este archivo debe ser importado desde un software de virtualización como VirtualBox o VMplayer. Posteriormente, procedemos a acceder al archivo OWA, que está compreso en 12 partes mediante el programa 7-zip. Finalmente, procedemos a importar el archivo OWA utilizando un Virtual Manager, en nuestro caso, VirtualBox. Las páginas de descarga se visualizan de la siguiente manera. La página de Oracle nos muestra la descarga de Big Data Lite. En esta página buscamos las 12 partes del archivo OWA comprimido. Para descargar los archivos necesitamos una cuenta gratuita dentro de oracle.com. 7-zip es software gratuito y se puede conseguir en el sitio www.zip.org. Descarguen el instalador más reciente que se ajuste con su sistema operativo. Finalmente, hay que descargar la versión más estable o la más reciente de VirtualBox. En el sitio podemos encontrar la versión VirtualBox 6.1.14. Después de descomprimir el archivo de OWA, damos doble clic al archivo para iniciar el proceso de importar la máquina virtual. Acepte la licencia y continúe con los valores que se le presentan por defecto. Una vez importado, procedemos a iniciar la máquina virtual. Una vez iniciada la máquina virtual, le damos doble clic para acceder a la consola. El usuario por defecto es Oracle. El password welcome 1. Una vez logueados en el sistema, podemos ver las características que tiene la máquina virtual. Básicamente posee todo el software de Big Data de Oracle. Podemos ver un listado general de los servicios que posee la máquina dándole clic al Start Stop Service. En general, la máquina virtual es una máquina Linux customizada por Oracle. Posee terminales, software de desarrollo como el JDev o el JDeveloper, el cliente SQL Developer y una serie de herramientas más relacionadas a Big Data. Es una máquina virtual sumamente conveniente para hacer pruebas. Como pueden ver, aquí están los servicios disponibles en el Oracle Virtual Machine, que van desde el servidor Kafka, Oracle NoSQL, que es el motivo por el cual instalamos el Virtual Machine, WebLogic, entre una serie de otros servicios. Iniciar el servicio de Oracle NoSQL. Para iniciar el servicio de Oracle NoSQL, primero tenemos que entender 3 variables principales: kbroot, que es donde se almacenan datos y configuraciones del sistema; kbhome, que es donde se almacenan los binarios y librerías compartidas de Oracle NoSQL; y kbdemo home, que es donde se almacena el código fuente y archivos del taller propiamente. En la máquina virtual verificamos las variables de entorno. El comando de variables de entorno es env. Hacemos un pipe, grep y kb. Acá pueden ver que contamos con las variables de entorno necesarias para inicializar el servicio. El kbroot apuntando a las configuraciones y datos de NoSQL. El kbhomedemo, que es donde está el demo que vamos a ejecutar dentro de unos momentos, y el kbhome, que es donde se almacenan los binarios y las librerías compartidas de NoSQL. Estamos bien en ese sentido.
Para inicializar el servicio necesitamos tener permisos administrativos o una cuenta administrativa. En este caso no es así, estamos con el usuario Oracle, que es un usuario normal. Para pasarnos a el usuario administrativo, ejecutamos sudo su menos. Ok, acá ya podemos ejecutar el comando para levantar el proceso de Java NoSQL. KB Home, donde están los binarios y librerías compartidas. En este caso vamos a llamar la librería de KB Store. El comando que vamos a inicializar es kblite. Lo vamos a correr en nuestra máquina local, localhost. kbroot. Le damos enter y esperamos a que levante el servicio. Ok, como pueden notar, el servicio está inicializándose. Por defecto se levantó en el puerto 5000. Y vamos a ejecutar los comandos de validación. GPS-m para validar que el proceso esté ocurriendo. Ok, y vemos un procesito acá llamado KB Store que está corriendo. Esto nos indica que ejecutamos el proceso de forma correcta y que tenemos un servicio de Oracle NoSQL escuchando en nuestra máquina en el puerto 5000. Nos salimos como root y ejecutamos el comando NoSQL db admin para abrir una consola de administración. Podemos empezar a ejecutar los comandos de creación de registros llave valor, consultas, borrados, cargados o imports de datos. Continuamos agregando un key value record. Básicamente utilizamos el comando put -key y los valores que queremos agregar dentro del registro. En la máquina virtual, dentro de la consola del KB Store, vamos a ejecutar el comando put -key estudiante / Jessica / Herrera / y vamos a poner una propiedad de la estudiante, por ejemplo el número de teléfono. Enter. Ok, en este caso nos hizo falta el comando kb después del put. Operation successful. Ok, procedemos a agregar otro registro a la base de datos del KB Store. En ese caso, en estudiantes sí nos devuelve todos los estudiantes que están en nuestra base de datos junto con sus correos electrónicos. Ok. Si hacemos anteriormente, igualmente, por ejemplo, la consulta de Rodrigo como tal, acá nos devuelve los datos de Rodrigo. Si ponemos otra llave adicional aparte del phone number, por ejemplo dirección,
Para la estudiante Celian, y hacemos la consulta de todos los estudiantes, vamos a ver que Celian tiene dirección y número como propiedades propias del registro. Cliente SQL para bases de datos no SQL. Con este cliente que viene como parte de la distribución de Oracle no SQL, podremos crear tablas, importar datos y ejecutar consultas. Los datos pueden estar en formato JSON y formato CSV. Las consultas son similares a las consultas que se pueden hacer con SQL normal, pero no está completamente implementado en sus funcionalidades. Es como una ayuda para las personas que están transicionando de bases de datos relacionales a bases de datos no SQL. En la terminal, en la línea de comandos, vamos a ejecutar el comando Java que nos va a permitir acceder al cliente SQL. Clientes SQL.jar. El host al que nos queremos conectar. Y el nombre de la base de datos. Tenemos en el prompt la indicación de que podemos ejecutar comandos SQL. Acá podemos hacer un show tables para ver las bases de datos que contamos en este momento. Vamos a ejecutar un par de ejemplos que lo que hacen es crear una tabla y aparte cargan datos. Vamos a ver el formato de la tabla. Es SQL puro, lo que hace es un create de una tabla users. En los datos tenemos datos en formato JSON que van a ser insertados en la tabla. Para insertar, para la creación lo podríamos hacer desde la misma línea de comandos con el comando Java jar que mi home .jar helper host y host que nos vamos a conectar la base de datos. F y el create table. Ok, se ejecutó de forma exitosa. Nos conectamos de nuevo a la consola SQL. Show tables. La nueva tabla que acabamos de insertar. Para cargar los datos lo podríamos hacer desde la misma línea de comando. Ejecutamos el comando import. Ok, el import -table users, el nombre de la tabla, -file data.cli, el nombre del archivo donde contiene los datos, y el formato JSON. Hacemos un select asterisco from users y nos devuelve los datos que están almacenados en la tabla. De la misma forma podemos hacer otros tipos de consulta, ordenar,
en este caso podemos ordenar porque hay un índice en el campo ID. Si deseáramos ordenar mediante otro campo, si el campo no está indexado o no tiene propiamente definido un índice, va a fallar. Como por ejemplo si queremos ordenar por edades. Al no contar con un índice recibimos un error. Oracle Movieplex Demo. Este es un pequeño programa de ejemplo que utiliza Java y Oracle NoSQL. El sistema como tal carga la base de datos a partir de archivos con formato JSON. Una vez corriendo, el sistema despliega una lista de películas disponibles para los usuarios y almacena las preferencias de los mismos. En la máquina virtual verificamos la existencia de la variable KBDemo. Como pueden ver, acá tenemos el bigdata.jws, que es el proyecto como tal de Java. Dentro de él contamos con varios directorios como el data parser, que son todos los programas que van a parsear los datos que vamos a ingresar, el lib, que son propiamente librerías del sistema, y el UI, que son las pantallas de despliegue. Abrimos el data demo con el programa JDeveloper. Este es el proyecto, aquí está el data parser, aquí vemos la carga de las películas. Ese básicamente lee los archivos JSON y los carga los esquemas de las tablas o de los datos, y este es precisamente el programa, bueno, el índice del programa web. Cuando ponemos a correr este archivo, nos levanta la interfase. Originalmente nos aparece la pantalla de logueo, donde nos podemos loguear con el usuario guest1 welcome 1. Ok, al tratar de loguearnos nos aparece que hay un problema de conectividad con la base de datos. Eso quiere decir que la base de datos o el proceso de KBStore está caído. De Java que levanta el KBLite, el KBStore como tal. Okay. Esperamos unos minutos a que levante el proceso. Ok, y están cargando los datos de la base de datos. El servicio carga los archivos que se encuentran en JSON file a la base de datos KBStore y los carga con el siguiente formato: un major key, que va a ser el MV, que simboliza la movie; un major key 2, que va a ser el ID de la película. En ese caso podría ser un número como 829, 553, y como tal en el campo de value lo que va a tener es toda la información de la película como tal en formato de JSON. El programa se encargará de hacer el parseo de la información de este campo. Una vez con los datos cargados, podríamos hacer consultas como getKB-key, MV y el número de la película que queremos descargar. Le podríamos decir, ok, deme toda la información de la película, y eventualmente podríamos guardar la información en un archivo, ya sea para analizarla o para hacer un backup de la información. Vamos a hacer una actividad en donde la base de datos es totalmente removida por error. Se ejecuta por error el delete kb-all y se eliminan todos los keys del sistema. Vamos a tratar de recuperar los keys. Bueno, vemos acá cómo se borraron las llaves del sistema. No contamos con absolutamente ningún dato. Sí, los esquemas de las tablas todavía se mantienen.
pero no contamos con datos como tales. Si hacemos la consulta a las bases de datos, a las tablas propiamente, vamos a ver que no tenemos nada. Para recuperar los datos que hemos perdido, entramos al proyecto de Java y buscamos los loaders de los datos. Estos dos archivos básicamente leen los archivos JSON y los ingresan nuevamente a la base de datos o al KB Store. Lo que hacen esos archivos es leer justamente esos tres datos, esos tres archivos, y cargarlos como parte del key value de Oracle NoSQL. Los ejecutamos. Los ejecutamos. En la interfaz administrativa consultamos a ver si ya tenemos los datos disponibles otra vez. Y vemos la información nuevamente en la base de datos.